Ya ha ocurrido, ya es oficial, Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Bueno, técnicamente cuando subo este vídeo, Reino Unido aún forma parte de la Unión Europea, pero por pocas horas, ya que dejará de serlo el 1 de febrero de 2020. Y en principio, pues ya estaría. Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea y así se convierte en el primer país en la historia en abandonar esta unión. Aquí se podría terminar ya el vídeo, pero es que en realidad el Brexit acaba de comenzar. O sea, sí, Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, pero va a tener que seguir aplicando sus normas, o sea, el día a día sigue igual. Entonces, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué toca ahora? ¿Por qué tanto follón para que no pase nada? Y sobre todo, ¿cuándo de verdad va a ser Reino Unido independiente por completo de la Unión Europea? Pues vamos a hacer un breve repaso de lo que ha ocurrido desde diciembre de 2019, cuando tuvieron lugar las elecciones de Reino Unido, hasta el 31 de enero de 2020. Y así respondemos a todas estas preguntas. Como ya vimos en diciembre, los conservadores de Boris Johnson ganaron por mayoría absoluta, lo que ponía muy en bandeja que al fin se llegase a un acuerdo y se aprobara el acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes. Y así fue. Después de pasar por la Cámara de los Comunes y por la Cámara de los Lores, el 22 de enero de 2020 el acuerdo de salida fue aprobado y, tras la ratificación de la reina Isabel II, se convirtió en ley. Recordemos que, como hemos visto en los vídeos anteriores, el gran dilema, el gran obstáculo, digamos, estaba en que en Reino Unido no se ponían de acuerdo sobre qué tipo de salida querían. Sin embargo, tras el 22 de enero, aún faltaba que la Unión Europea ratificase este acuerdo que al fin se había aprobado en Reino Unido. Y eso es lo que hizo. 2 días más tarde llegó la firma de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Luego, el miércoles 29, el Parlamento Europeo tenía que votar a favor por mayoría simple para aprobar el acuerdo y lo aprobó. Y ya por último, el jueves 30, el Consejo ratificó también el acuerdo de salida. Y todo esto es lo que ha sucedido hasta el 31 de enero, último día de Reino Unido como miembro de la Unión Europea. Al salir Reino Unido de la Unión Europea, mucha gente cree que el Brexit ya ha terminado, pero en realidad no es así, acaba de comenzar una parte fundamental. Ahora Reino Unido entra en lo que se denomina como un periodo de transición, que durará desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Y ojo, porque durante todo este periodo de transición Reino Unido va a seguir estando bajo las normas de la Unión Europea como si fuera un Estado miembro más. Pero, y aquí viene la gran diferencia, sin tener ni voz ni voto en la toma de decisiones. Por lo tanto, lo que es el día a día de la gente no va a cambiar. Van a poder seguir viajando como hasta ahora, los comercios seguirán funcionando como hasta ahora, la gente podrá seguir estudiando en Reino Unido como hasta ahora, y una de las pocas diferencias que va a haber es que en Reino Unido se va a poner en circulación una moneda conmemorativa del Brexit desde el 1 de febrero de 2020. Una moneda que la verdad es que mola bastante y ojalá consiga pronto. Lo que sí podrá hacer Reino Unido durante todo este periodo de transición es negociar los acuerdos de comercio que quiera con todos los países que quiera. Eso sí, lógicamente, estos acuerdos de comercio no pueden entrar en vigor hasta que se termine este periodo de transición. Para que lo tengamos claro, durante este periodo el objetivo es que la Unión Europea y Reino Unido negocien cuál va a ser su relación de aquí en adelante. Porque claro, ya el 1 de enero de 2021, pues Reino Unido abandonaría tanto el mercado único como la unión aduanera. De estos conceptos hablamos en este vídeo, así que si no los recordáis, id a él. O sea, que tienen que ponerse a hablar con muchísimo detalle sobre un montonazo de temas que son además muy complicados y muy sensibles, como son el intercambio de datos y seguridad, el acceso a las aguas de pesca o la licencia y regulación de medicamentos. Por estos motivos, Ursula von der Leyen, junto a otras voces de la Unión Europea, ya ha dicho que 11 meses para negociar todo lo que les viene ahora por delante no son suficientes. Y que muy seguramente habría que extender ese periodo de transición. Y esta extensión sería posible, ya que así está establecido en el acuerdo de salida. Concretamente, lo que pone es que Reino Unido podrá pedir
una extensión antes del 1 de julio de 2020, solo se podrá pedir una vez esta extensión y esta extensión podrá durar 1 o 2 años máximo. A pesar de que el Brexit no se haya materializado todavía, hay consecuencias claras que ya se han empezado a ver, y la gran mayoría se podrían considerar negativas, pero bueno, es lógico, ahora mismo Reino Unido está en una posición más delicada y más de incertidumbre que la Unión Europea. O sea que para hacer un balance real de si el Brexit ha beneficiado o no a Reino Unido, pues no podemos fijarnos únicamente en el día de después o cómo evoluciona este país durante el periodo de transición. Habrá que esperar a que finalmente se vaya del todo de la Unión Europea, que pase un tiempo y entonces ver cómo evoluciona. Pero de momento sí que hay ya consecuencias claras, sobre todo porque se han abierto temas políticos incómodos que en el peor de los casos podría llevar a la desunión de Reino Unido. Con esto me refiero al tema de la frontera entre Reino Unido e Irlanda del Norte y la situación especial en la que ésta se quedaría, con un pie dentro de la Unión Europea y con otro fuera. Lo que a la larga, a la muy larga, podría acabar haciendo que Irlanda volviera a unificarse. Pero vamos, que este hecho será más real o menos según avancen las negociaciones durante todo este año. El otro asunto político es, evidentemente, el caso de la independencia de Escocia. Si visteis este vídeo en el que hablamos sobre el tema, sabréis que quedaba pendiente ver si Boris Johnson daba un segundo referéndum a Escocia, pero dijo que nanay, que no se lo daba. Entonces, lo más probable es que volvamos a saber de la independencia de Escocia una vez pasen sus elecciones autonómicas en primavera del 2021. Aún así, podría ser que volviéramos a tener noticias de Escocia antes de esa fecha, ya que el Partido Nacional Escocés, el SNP, va a seguir presionando por intentar conseguir ese referéndum durante todo este tiempo. Lógicamente, las consecuencias del Brexit también van a afectar a la Unión Europea. De hecho, consecuencias que modifican desde ya a la Unión Europea. Por ejemplo, desde ya mismo la Unión Europea tiene 66 millones de habitantes menos. O sea, pasa de tener algo más de 500 millones de habitantes a alrededor de 450 millones. Y que sigue siendo muchísimo, ojo, o sea, si comparamos la población de la Unión Europea, si la contamos como un bloque, como un único país, está en el tercer puesto, únicamente por debajo de China y de India. Pero sigue siendo un duro golpe porque la Unión Europea pierde a uno de los países más grandes que tenía. Además, en cuanto al territorio, lo que provoca la salida de Reino Unido es que la geografía de la Unión Europea se disminuya en un 5,5%. Y en el tema económico es un duro golpe para la Unión Europea, ya que Reino Unido dejará de contribuir al presupuesto de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea pierde a uno de sus grandes contribuidores. Ahora, en cuanto a las instituciones, la que más se ve afectada es el Parlamento Europeo. Pero vamos, que todas las instituciones de la UE van a dejar de tener representación de Reino Unido a nivel político. O sea, que en las instituciones seguirá habiendo funcionarios británicos, pero ya no veremos a Boris Johnson en el Consejo Europeo, ya no habrá un comisario británico en la Comisión Europea, ni tampoco estarán los 73 eurodiputados británicos en el Parlamento Europeo. Como os decía, el Parlamento Europeo es el que más varía en su configuración, ya que pasa de 751 eurodiputados a 705. Y de esos 73 escaños que se pierden, que son los de Reino Unido, pues 27 de ellos se van a distribuir entre algunos países de la Unión Europea para que vuelvan a estar equilibrados. Es decir, que si tienes X población, pues tendrás X escaños de representación en el Parlamento Europeo. De hecho, los dos países que más se benefician de esta salida de Reino Unido son Francia y España, ya que ambos ganan 5 escaños cada uno. Cabe remarcar que, por consecuencia, los grupos políticos también van a variar en su configuración. Los dos únicos grupos que no pierden ningún escaño por la salida de Reino Unido y encima ganan nuevos eurodiputados por esta distribución que se hace son el PP Europeo e Identidad y Democracia, que es el grupo de Salvini. Además, el cambio más importante que se produce en el Parlamento Europeo es que los verdes ya no estarán en la cuarta posición, bajan a la quinta y el grupo de Identidad y Democracia sube a la cuarta. Esto en principio no debería suponer un cambio brusco en el Parlamento, aunque sí es verdad que
aumenta las posibilidades un pelín de este grupo de Identidad y Democracia para obtener representación en las diferentes comisiones del Parlamento, que son los grupos en los que se trabajan diferentes temas. Desde que tuvo lugar el referéndum del Brexit en junio de 2016, ha habido hasta la fecha 3 prórrogas, 2 elecciones generales en Reino Unido, ha habido hasta 3 primeros ministros diferentes y además una cantidad enorme de ministros y secretarios de Estado que han dimitido. Vamos, que para Reino Unido estos más de 3 años y medio han supuesto un huracán político. Además, habrá que ver aún qué cantidad le tiene que acabar pagando Reino Unido a la Unión Europea al marcharse, ya que así se acordó en el acuerdo de salida. Aunque no hay cifras oficiales, de momento se calcula que podría estar entre los 45.000 millones y los 55.000 millones, pero bueno, son de momento estimaciones. Pero para Reino Unido lo más negativo me da a mí que no va a ser el aspecto económico, que también, y habrá que ver cómo avanza evidentemente en ese tema, pero lo más significativo y lo que va a tener que solucionar durante este tiempo desde ya es la brecha social que deja el Brexit. Un país dividido entre mayores y jóvenes, con una brecha de voto muy diferente. Un porcentaje muy alto de jóvenes proeuropeos que creen en el proyecto de la Unión Europea y un porcentaje aún más alto de personas muy mayores que son contrarios a este proyecto de la Unión. Y en la Unión Europea ahora toca ver cómo encajan este duro golpe, que en gran medida va a depender de cómo salen las negociaciones de este periodo de transición y si a Reino Unido finalmente le va bien o no cuando se independice por completo de la Unión Europea, ya que esto puede motivar o no que se produzcan más Brexits en otros países de la Unión Europea. Por ello, y como dijo Guy Verhofstadt, que es el negociador del Brexit desde el Parlamento Europeo, la Unión Europea debe reconocer esta salida, el Brexit, como un fracaso, como un fallo, y ha de analizar muy bien por qué ha sucedido. Lo que es evidente y que nadie puede negar es que hoy hay mucha gente muy triste, hay mucha gente muy feliz, y en política rara vez se puede jugar a ser adivino, así que deberá ser el tiempo quien nos diga si el Brexit ha beneficiado solo a una de las partes, a las dos o a ninguna. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, te pido que te suscribas porque el tema del Brexit aún le queda mucho y lo seguiremos tratando aquí en el canal. Así que un saludo y nos vemos en la próxima.